bienvenida mis queridos amigos y amigas de Aries. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Muchísimas gracias por estar acá. Por favor, no te olvides de suscribirte y darle la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Dale un me gusta a este video y también contarme en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. También te estoy dejando en los comentarios mi nuevo canal de interactivos, así que te invito a que lo puedas ver también. Ok, Aries, te voy a invitar a que respiremos profundo 3 veces antes de comenzar con esta canalización. Tengo el corazón roto, te extraño bastante. Sé cómo es mi vida sin ti y no me gusta. Y esta es una conexión de almas gemelas. Veo tus mensajes, fotos y te miro a través de las redes sociales. Siempre tendrás un lugar en mi corazón, pero sé que no soy lo suficientemente bueno para ti. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy. Me escondo detrás de máscaras. Tengo mucho peso en mi espalda que tengo que botar. A veces me cuesta mirar hacia más adelante y en este minuto no tengo nada claro de quién soy. Me siento atrapado en el dolor de mi corazón. Voy a estar sanando muy pronto mis asuntos familiares. Quiero que reconozcas que te amo incondicionalmente. Pero nunca sé si es que realmente puedo darte lo que buscas. Ok, Aries, esos serían los mensajes canalizados. Ahora vamos a entrar a hacer un análisis de esta lectura. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. La primera carta que nos aparece es este 3 de espadas. Tu persona se siente con el corazón roto. Hay algún aspecto de traición aquí para alguno de ustedes, incluso puede haber algún triángulo amoroso y estas serán las cargas emocionales que tiene que botar tu persona. Sin embargo, siento que le cuesta proyectarse o salirse de un espacio mental muy negativo donde no le ve salida. Y termina como desinvirtiendo en esto. Se esconde detrás de una máscara, es como si tuviera poco contacto con sus propias emociones. Definitivamente no se siente lo suficientemente bueno o buena para ti. Recuerda que esta lectura no tiene géneros. ¿Y qué es lo que está al corazón de la lectura? Y me llama mucho la atención. Te dice, presta la atención a las banderas rojas. Hay signos que te están advirtiendo de que esta persona está en una situación muy complicada. Bien, no siento que sea por falta de amor. Siento que de hecho te extraña bastante. Pero veo que tiene asuntos importantes que sanar y que todavía no se hace cargo de eso. Me gustaría ver qué más nos pueden decir las cartas acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Aries por Aries. ¿Qué siente la persona especial de Aries por Aries? El as de copas, o sea, esta persona realmente te ama y con determinación siente que quiere ir hacia ti y sabe que tiene que tomar una decisión con respecto a lo que quiere para su vida, ¿vale? Es como que quiere cortar la confusión, cualquier sea la confusión que tenga. Ya tenemos 2 reinas, me pueden estar hablando de un triángulo amoroso. Siento que tu persona se tiene que parar por sí mismo primero antes de tomar una decisión o ver qué es lo que tiene que hacer con su vida. Este amor por ti no le deja soltarte tampoco, ¿no? Esa conexión de almas gemelas. Hay una especie de magnetismo aquí, pero al mismo tiempo no está invirtiendo en esto. Una cosa será lo que está pasando con tu persona especial y otra cosa muy distinta es que a ti te sirva y tú quieras estar en esto. Siento que tu persona tiene ciertas adicciones o es como si tuviera ciertas prisiones de las cuales no puede salir o siente que no puede salir. Le gustaría cortarlas, de hecho, solamente que no sabe ver otra salida. Tenemos acá un rey de pentáculos. Siento que se esconde también mucho en el trabajo, lo que tiene que hacer en el mundo material.
como que siento que sueña proveerte de algo. Ay, ay, ay. Realmente es como si estuviera esperando una separación. Esto es como su gran impedimento. Para algunos de ustedes será una separación con otra persona, pero para otros va a ser estos sentimientos negativos, esta prisión mental donde tu persona no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer. Como signo de advertencia, sí te diría, ya tenemos una emperatriz, tenemos una reina de pentáculos y también tenemos una reina de espadas. Hay muchas personas acá. Después de todo el proceso, sí, insisto, quizás se tiene que desconectar de alguien para poder ir hacia ti. Tiene que empoderarse de sus propios sentimientos dentro de todas las opciones, si es que podríamos decirlo así, dentro de todas las opciones que tiene, te prefiere a ti por sobre todas las cosas, pero cariños Aries, ustedes ya saben que no son una opción por ningún motivo, entonces voy a sacar la carta de jueguen su carta de amor propio, mi querido Aries. Puedes estar esperando alguna oferta por parte de esta persona. Tiene algún par de ases acá. Es como si en algún minuto quisiera un nuevo comienzo. Y ahora veo que le ganan los impedimentos, entonces hay que ir viendo cómo va avanzando esta lectura en el futuro. Quizá en la próxima acción que vaya a tomar nos pueda mostrar algo más, pero sí siento que hay un despertar espiritual o algo muy fuerte por lo que tiene que estar pasando esta persona que le resulta como un impedimento para ir hacia ti. Hasta incluso con algunos de ustedes va a haber distancia. ¿Bien? Hay alguna distancia física entre ustedes. ¿Cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura? Puedes estar lidiando con un Cáncer, con un Libra nuevamente. Cáncer, insisten, ok. Escorpio, uno más. Un Tauro. Vamos a ver, Aries, vamos a mirar un poquitito más. Como siempre, no nos vamos a quedar acá. Me gustaría preguntarle a las guías si es que pueden darnos alguna indicación de cuándo esta persona podría estar superando estos impedimentos. ¿Cuándo podría esta persona estar superando sus impedimentos? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuándo puede ser que esta persona esté superando estos impedimentos? Tenemos ya un 8 de bastos. Este 8 de bastos nos indica o primavera, que esto puede suceder en la próxima primavera, para sea donde sea que en qué parte del mundo estén. O nos puede estar hablando de 8 meses. Esta persona sin duda quiere alguna especie de oportunidad contigo o hacer alguna especie de oferta de estabilidad y le estoy preguntando a los guías cuándo lo va a hacer o qué es lo que está pasando con esa oferta. Y el 8 de pentáculos o de oros nos va a estar indicando en el verano o dentro de las próximas 8 semanas. Bien. Siento que aquí hay algo que tu persona tiene que superar realmente antes de poder hacer esa oferta. Así que si es que haces esa oferta, pero tú todavía presientes que tu persona no ha superado sus impedimentos, nos están anunciando esa bandera roja. Bien. Que puedas bajar a esta persona del pedestal, entre comillas, y verlo tal cual como es, en base a sus acciones, y luego tomar una decisión o la acción que es más apropiada, la decisión que es más apropiada para ti y para tu propio bienestar. Vamos a mirar ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Aries hacia Aries. Tenemos el 5 de pentáculos, el paje de copas al reverso, de las de copas al reverso, 9 de bastos, 8 de pentáculos al reverso y el 4 de espadas. Bien, ahora en acción inmediata, vimos anteriormente que va a estar actuando dentro de los próximos meses lo más posible. Ahora siento que tiene que sanar su corazón, es muy importante también que pueda hacer eso primero, porque si no vamos a estar lidiando con una persona que va a ser
emocionalmente muy inestable, siente que tiene una pérdida emocional bastante grande estando sin ti, en cualquier especie de separación que puedan tener. Esta persona tiene que ganar cierta madurez emocional, tiene que dejar de pretender que está todo bien y hacerse cargo de sus heridas. Sin embargo, en este tiempo está pensando en ti. Esta tirada que acabamos de hacer es en muy corto plazo. ¿Bien? Siento que esta persona va a querer esa oportunidad contigo más en el largo plazo, como les mencioné anteriormente. Por ahora es una persona que necesita sanar sus heridas, ir un paso más allá y dejar de vivir en el miedo, dejar de vivir en esos impedimentos. Es una persona que tiene que hacer una superación personal bastante grande antes de poder ir de la forma más correcta, desde la mejor versión de sí mismo hacia ti. Ahora esa ya es tu decisión si es que tú quieres aceptar esta situación o no. Espero haberte dado un poco más de claridad, mi querido Aries. No nos vamos a ir sin antes darte un último consejo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Aries? Te dicen, deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quién eres y empodérate. Nútrete a ti mismo, nútrete a ti misma. Haz cosas que te hacen bien. Mira a esta persona con claridad. Date el espacio de mirar a esta persona con claridad. ¿Bien? Lo que decimos acerca de una persona habla más de lo que hay en nuestro interior que de la otra persona. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que aquello que tú ves en el otro que no te gusta es un reflejo de un aspecto de nuestra sombra que quizá nos cuesta aceptar. Cuando estamos con siempre teniendo los mismos patrones, estando con personas que no están emocionalmente disponibles para nosotros, es porque generalmente nosotros no estamos disponibles para nosotros mismos. Entonces date un espacio de trabajar en ti y de evaluar qué es lo que realmente quieres, ¿ok? Nuevamente, una carta muy similar. Toma un momento de introspección, esto significa date un espacio de tregua y pregúntate si tu comportamiento o tus decisiones están alineadas con tus valores y principios, al amor o al ego, o qué es lo que tú quieres realmente para ti, ¿ok? Muchísimas gracias por estar aquí, Aries. Espero haberte ayudado de una u otra forma. Siento que sí puede haber esta oferta para ti. Tú tienes que saber si es que eso realmente es conveniente o eso es lo que quieres para ti, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto en un nuevo video. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas las novedades, sorteos, actividades que me gusta hacer de vez en cuando. Y también que te suscribas al nuevo canal de Interactivos. La primera sesión terapéutica conmigo está con descuento durante este mes de septiembre. Así que si te gustaría saber de qué se trata o agendar una sesión conmigo, te invito a que puedas entrar a mi sitio web o me puedes escribir al WhatsApp que está aquí abajito en la descripción del video. Muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Namaste.